Hoy vamos a estar hablando sobre los abonos. Los abonos o fertilizantes es lo que vamos a utilizar para alimentar las plantas. Todas las plantas necesitan utilizar los fertilizantes, que son elementos mayores y elementos menores que están disponibles en los abonos, para que las plantas puedan crecer, puedan desarrollar y puedan darnos frutos. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un abono, lo primero que debemos saber es que el abono tiene 3 números en los paquetes de abono o envase, el elemento que sea. Por ejemplo, el abono dice 10, 5, 14. Esos numeritos que vamos a ver en el abono lo que significa es lo siguiente. El primer número es nitrógeno, el segundo número es fósforo y el tercer número es potasio. O sea que cuando estamos comprando un abono, lo que estamos comprando es nitrógeno, fósforo y potasio en una bolsita o en un saco o en una botella. Los abonos, además de eso, también hay lo que se llaman los elementos mayores, que son los que le hablé, y los elementos menores. Los elementos menores son elementos que se usan en menos cantidad, pero que son tan importantes para las plantas como los elementos mayores. ¿Por qué? Porque las plantas crean deficiencias y vamos a notar que el crecimiento se aguanta, no echan frutos, ustedes van a notar que se le cae la fruta. Por lo tanto, es sumamente importante que conozcamos esto. Dentro de los elementos de los abonos más utilizados, por ejemplo, está el abono que se conoce como 20-20, que es un abono bien común, que en Puerto Rico se ha utilizado por muchos años. Y este abono son abonos solubles. ¿Qué son abonos solubles? Abonos solubles son abonos que los vamos a aplicar con agua. Y se absorben, importante, se absorben por la hoja. Normalmente la gente le aplican el 20-20 al suelo, cuando en realidad es un abono que se absorbe por la hoja. O sea, esto es bien importante que lo anoten. ¿Por qué? Porque si yo abono las plantas por las hojas, ya a los 15 minutos la planta comenzaba a absorber este abono. Sin embargo, estos abonos tienen una desventaja y es que solamente duran 15 días en la planta. O sea, tenemos que estar repitiéndole el abono continuamente cada 15 días. O sea, que estos elementos, esto es lo que le llaman un quelato. Quelato es porque se puede absorber por la hoja. Ahora también, ahora mismo existen muchos productos que se están utilizando en agricultura que también son quelatos. Por ejemplo, este Poliquel, que es un abono, dice abono líquido concentrado, tiene magnesio, azufre, boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. O sea, y dice que es un extra, o sea que se absorbe por hoja. Este producto es un abono bien completo para aplicar sobre las plantas. Lo vamos a aplicar también por la hoja. Aplicamos una cucharada en un galón de agua o aplicamos 2 cucharadas en un galón de agua. Y este producto lo vamos a utilizar para abonar las plantas por la hoja y nos ayuda a corregir deficiencias. También vamos a encontrar otro abono, por ejemplo, los abonos que son abonos inorgánicos. Por ejemplo, el superfosfato triple, que lo vamos a ver así. Muchas de las personas cuando van a sembrar un árbol no piensan que el árbol le va a echar raíces y le va a echar frutos. Por lo tanto, en agricultura, por ejemplo, cuando vamos a sembrar árboles frutales, se le aplica superfosfato triple, que el superfosfato triple se aplica al hoyo. Importante que sepamos que el fósforo es uno de los elementos que en el suelo no se mueve. Por lo tanto, como en el suelo no se mueve este abono, tenemos que llevarlo al fondo de la planta cuando la vamos a sembrar. Y esto nos ayuda a corregir las deficiencias de fósforo. Los abonos también orgánicos, vamos a encontrar abonos como por ejemplo la composta. La composta, por ejemplo, que la gente por ahí la compra, son abonos que lo vamos a utilizar como medio de propagación y lo vamos a utilizar como fertilizante. ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades de que tiene ácido húmico y ácido fúlvico, lo que nos ayuda a que las plantas se desarrollen y le crea resistencia para ciertas plagas. Por ejemplo, nos ayuda para que los nemátodos no ataquen tanto las plantas, algunos hongos. Por lo tanto, esto lo que hace es que nos ayuda a que esa planta crezca y mejora las condiciones del suelo. ¿Por qué? Porque ayuda a retener humedad en el suelo y no hay que estar mojando con tanta frecuencia. Vamos también a ver los abonos que son inorgánicos. Por ejemplo, este tipo de abono que es inorgánico, que lo vemos aquí, este abono se aplica al suelo y se absorbe por la raíz. Son abonos que hay que aplicar mucha agua cuando se aplican. ¿Por qué? Porque este tipo de abono va a darle el agua de la planta, por lo tanto tienden a quemar. En tiempos de sequía este tipo de abono no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque vamos a quemar las plantas. Por lo tanto, si lo aplicamos en un tiempo que esté seco, hay que estar aplicando agua en cantidad y en abundancia para que las plantas no se nos sequen.
son abonos que lo podemos utilizar en las hortalizas. Normalmente se utilizan mucho en las hortalizas. ¿Por qué? Porque estos abonos son de fácil acceso, se consiguen donde quiera por ahí y lo podemos utilizar continuamente. También vamos a encontrar dentro de estos abonos el sulfato de magnesio, por ejemplo, que la gente lo conoce como saldiguera o Epsom sal, que es un abono que se utiliza para corregir deficiencias de magnesio en las plantas. Las deficiencias de magnesio son bien características, como ahorita le demostré en una de las cápsulas, de deficiencia en la hoja, que se pone la hoja amarilla con la venación color verde. Y eso es una deficiencia de magnesio. En cítrico vamos a observar que las deficiencias son bien comunes y, por ejemplo, en aguacate y en áreas de costa vamos a encontrar mucha deficiencia de elementos como el magnesio, por ejemplo, como el hierro. Por lo tanto, tenemos que estárselo proveyendo a las plantas. El sulfato de magnesio lo podemos aplicar al suelo o lo podemos aplicar diluido en agua y aplicado a la hoja y al suelo también, pero recordando algo, el sulfato de magnesio, cuando lo apliquemos, la molécula de clorofila en el medio tiene magnesio. Por lo tanto, si nosotros aplicamos sulfato de magnesio y después abonamos, las plantas se nos van a poner más verdes y nos mejora la calidad del color de la planta, porque ayuda al verdor de la planta. Tenemos también que, por ejemplo, cuando vayamos a preparar el abono foliar, por ejemplo, como el 2020, pues lo que hacemos es que aplicamos, vamos a aplicar, viene un medidorcito, ¿verdad? Normalmente traen una cucharita y con esa cucharita lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito del producto. Tomamos un poco del producto, ¿verdad? Y lo vamos a aplicar en agua, en un galón de agua. Y eso nos va a ayudar a que la planta, miren aquí, se mueve, el color queda bastante jalito. Y esto lo vamos a aplicar en las hojas a la planta para que la planta coja verdor. Recuerden, siempre se aplica en la hoja. En el suelo, el que cae al suelo, la planta la va a absorber, pero es más efectivo cuando se absorbe por la hoja. Debemos también reconocer que dentro de los elementos menores, por ejemplo, vamos a distinguir que dentro de los elementos menores, por ejemplo, el boro, el cobalto, el cobre, son elementos. El calcio, por ejemplo, son elementos que en el caso de los cultivos de hortalizas son bien críticos. Por ejemplo, cuando sembramos tomate, tenemos que aplicar calcio. ¿Por qué? Porque si no, lo que es el tomate, el melón, normalmente tienden a padecer de deficiencias de calcio. Y eso nos va a dañar la fruta. La fruta se va a podrir, se va a caer. Y es bien importante que nosotros, por ejemplo, apliquemos a esos cultivos, le apliquemos calcio. Ahora, cuando sembramos, por ejemplo, cítricos, china, que sembremos china, pues entonces vamos a utilizar, en ese caso, abonos altos en potasio, abonos altos en magnesio, para que esos abonos nos ayuden a que la cáscara de la china sea fuerte. Igual, es importante que de acuerdo al cultivo, por ejemplo, si nosotros sabemos que el guineo es alto en potasio, nosotros debemos utilizar un abono que sea alto ¿en qué? En potasio, de acuerdo a lo que la planta utiliza. El guineo, el plátano, utilizan abonos altos en potasio y en nitrógeno. El nitrógeno es bien importante para crecer la planta. Eso es lo que nos crea crecimiento y verdor. El fósforo nos ayuda a las raíces y a la fruta. Y el potasio nos ayuda al soporte. Si nosotros queremos que la planta esté fuerte, que tenga soporte, utilizamos ¿qué? Potasio, y compramos abonos que sean altos en potasio. Esto es sumamente importante para, por ejemplo, en la costa, en las áreas de costa, cerca de playa, las plantas tienden a estar deficientes de hierro. Por ejemplo, la Cruz de Marte en las áreas de costa se pone amarilla. Y ahí tenemos que aplicar abonos que sean altos en hierro, en quelato, por ejemplo, para que se apliquen por la hoja para corregir esa deficiencia. Esto es todo y abonen con precaución y utilicen los abonos adecuadamente para que no contaminen.